Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos. Me da mucho gusto, mucha alegría poderlos ver, aunque sea aquí de lejos, ¿verdad? Pero el podernos reunir, creo, como lo decía hace rato el pastor, es necesario para gozarnos todos juntos. Tú que estás ahí en casita, también te damos la bienvenida. Y bueno, justamente últimamente el Señor me daba esta palabra, así me resonaba mucho el tema del cual les voy a hablar el día de hoy. Y bueno, primero que nada quiero que me ayuden a orar por este tiempo, que seas tú, Espíritu Santo, guiándome, usándome, hablando a través de mí para poder llegar así a todos los corazones, Señor, que seas tú obrando en cada persona, quebrantando corazones, tocando corazones, y que sabemos que tu palabra es viva y eficaz y no regresa vacía, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y que sea de gran bendición esta palabra que tú tienes para nosotros. Y justamente lo que decía el pastor, ¿no? Que pues el último año que hemos estado viviendo a nivel mundial, pues de alguna u otra manera a todos nos ha venido a no afectar, porque eso es como verle algo malo, y creo que más que afectar ha venido a transformar, ha venido a mostrarnos cuál realmente es la condición de nuestro corazón, cuáles son nuestras debilidades y qué es lo que debemos de trabajar para seguir prosperando, para seguir trabajando en esa área. Y desafortunadamente pues estamos a expensas nada más en la casa, pues nada más estamos a expensas de un televisor donde si no sabemos elegir, pues vamos a estar viendo puras noticias, ¿no? En la radio, las redes sociales, nos van a estar bombardeando de todo lo que está pasando a nivel mundial. Y esto viene de alguna manera todavía a afectar más nuestra condición emocional, nuestra condición del espíritu. Y hoy, y muchas veces esto, si lo permitimos, pues va a empezar a debilitarnos, va a empezar a debilitar esa creencia, esa fe. Y por eso es que el Señor hoy nos quiere decir: mira con ojos de fe. Mira con ojos de fe, mira con esos ojos espirituales en los cuales como hijos de Dios tenemos que fortalecernos. Creo que últimamente ha venido hablando mucho de esto, ¿no? De fortalecer nuestro espíritu, de fortalecer todos nuestros sentidos espirituales para poder seguir avanzando hacia la meta, para poder seguir avanzando hacia ese propósito que Dios ya puso en tu vida y en mi vida. Y muchas veces queremos ser prósperos, ¿no? Fíjate que para ser prosperado, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida, no solamente en lo económico, sino también en nuestras relaciones, en lo emocional, es necesario mirar con esos ojos de fe, porque muchas veces seguimos diciendo: no, pues necesito ver para creer, ¿no? No, pues es que necesito como primero ver cómo es que se mueve la cosa para pues ahora sí pues darle con todo, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo decía también las alabanzas: yo creo en ti. Lo que necesitamos es creer, es confiar totalmente en el Señor, es mirar y caminar con esos ojos de fe, hablar fe. Y bueno, ¿qué es fe? Fe lo vamos a ver ahí en Hebreos 11:1, que dice: pero sin fe es imposible agradar. No, Hebreos 11:1, que es la primera laminita, que dice: es pues la fe
Tengo ahorita aquí otra versión. Bueno, aquí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza. ¿Y qué es la certeza? Es estar seguro de algo, es estar seguro y que no vamos a errar en eso que estamos haciendo, en eso que estamos diciendo, en eso que estamos viendo con esos ojos espirituales, ¿sí? En otra versión, les quiero leer esta versión de la traducción del lenguaje actual, que dice, es igual Hebreos 11:1 y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. No dice fe es pues la certeza, dice confiar en Dios. O sea, la fe es confiar totalmente en Dios. Muchas veces decimos sí tengo fe, pero seguimos tratando de hacer las cosas a nuestras fuerzas, a nuestra manera. No estamos entregándonos totalmente al Señor. Y dice, es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Y simplemente para ser salvos, primero tuvimos que creer. No fuimos primero salvos y después creer, para después creer. No, es simplemente estar convencidos de que va a suceder. Es eso la fe y es lo que quiere el Señor, que empecemos a caminar con esos ojos de fe, a ver con esos ojos de fe, para poder empezar a ver esos frutos en nuestra vida, a ver la obra del Señor sobre nuestra vida y empezar a pasar esas pruebas, porque creo que todos aquí estamos pasando ciertas dificultades. Nosotros precisamente hace 3 años llegamos a los pies de Cristo justamente por una situación financiera bastante complicada, que la verdad eso fue, ahora creo que fue por fe y para fe. Y hoy te quiero decir que lo que tú estés pasando, ya sea una enfermedad, una situación económica, alguna situación en tu vida que sientas que a lo mejor ya no puedes más, que a lo mejor hasta nos preguntamos ¿por qué a mí? Créeme que es por fe y para fe. Y que así como hoy, gracias a Dios por toda la gloria y la honra al Señor, estoy aquí hablándote de este testimonio, tú en algún momento vas a hablarle a alguien más para levantarlo gracias a esta situación que por fe ya eres más que vencedor, ya eres victorioso. En esta situación que tú estés pasando, el Señor ya te dio la victoria y tenemos que creerlo. Hace 3 años nosotros estábamos pasando por esta situación, a punto de perder una casa que ya estaba en juicio. Nos tuvimos que salir de ahí porque ya estaban a punto de simplemente ir y sacarnos, pero para que no pasara esa situación nuestros hijos nos salimos. Como 8 tarjetas entre de crédito y departamentales, hasta el full. Llegamos al momento de tener que elegir cuál pagar. Pues obviamente te vas atrasando, los intereses van creciendo y pues es una bolita de nieve. Y pues ya no podíamos. El Señor, por medio de esto, fue que nos tomó y nos dijo, confía en mí, pero a veces estamos tan afanados, estamos tan ensimismados en lo que me está pasando que no creemos. Y precisamente así estábamos nosotros, todo lo queríamos resolver nosotros, no creíamos que ni siquiera existía, ¿no? Entonces, imagínate, esta situación pues nos fue envolviendo y hasta el momento que el Señor pues empezó a obrar en nuestra vida, decidimos entregar nuestro corazón, confiar totalmente en Él, entregarle nuestra vida. Y eso es lo que Él quiere hoy
que tú hagas. Entrégale tu vida, entrégale esa situación que tú estés pasando, que créeme que todos tenemos, como seres humanos, tenemos limitaciones. Todos tenemos imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso es que debemos de entregarle al Señor todas estas adversidades, todas estas dificultades. Y esto es lo que nos va a hacer también fortalecer estos sentidos espirituales. Y déjame decirte que la fe va a aparecer cuando dejemos de intentar hacer algo por nosotros. Es justamente lo contrario de la autosuficiencia. La fe es justamente lo contrario de la autosuficiencia. Muchas veces queremos seguir siendo autosuficientes. Decimos que sí confío, sí creo, pero es que esto ya, o sea, ya no puedo más, ya necesito hacerlo así porque ya no puedo seguir esperando, no se soluciona, y entonces mejor lo hago así y ya no espero. Empiezo a tomar decisiones conforme a mi entendimiento, conforme a mis fuerzas. Y para ver la obra de Dios en nuestra vida, para que el Señor empiece a obrar en esa situación que para lo mejor para ti puede ser imposible, necesitamos creer. Es disponer totalmente nuestro corazón a Él, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único que nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Él es el único que nos va a poder sanar. Él es el único que va a poder restaurar cualquier relación, cualquier situación que tú tengas. Él es el único que va a poder darte la victoria. Y recuerdo que siempre la pastora decía, y bueno, sigue siempre diciendo: encárgate de las cosas de Dios y Él se encargará de las tuyas. Y wow, decidí tomarme esta frase, esto tan mío, que le di la prioridad a Dios en mi vida. Cuesta trabajo después de que quieres ser autosuficiente, ¿no? Después de que quieres solucionar las cosas a tu manera, a tu forma, darle la prioridad, decir, híjole, pero ¿cómo? Si tengo que ver cómo vendo, si tengo que ver cómo genero para poder pagar, y si voy y sirvo, pues no me da tiempo. Encárgate de las cosas de Dios y Él se encargará de las tuyas. Empezamos a priorizar el tiempo de Dios en nuestras vidas. Empezamos poco a poco a asistir los domingos, después supimos que iba a haber talleres, empezamos los jueves a ir a talleres, empezamos a darle esa prioridad, empezamos a servir con ese amor, nuestro corazón estaba sediento, tenía sed y hambre de su palabra, de su amor, de sentirnos de alguna manera cobijados. Y empezamos a darle prioridad a sus asuntos, y ciertamente Él empezó a encargarse de los nuestros. Como les dije al principio, teníamos que elegir entre qué tarjetas pagar y qué no pagar, para que también nos quedara para alimento, para pagar la renta. Y llegan y nos dicen, ¿están diezmando? Pues es que si apenas me alcanza. Y ahí es donde empiezas a poner esa fe, a creer y a confiar totalmente en Dios. Empezamos a hacer lo que nos decían, empezamos a diezmar como se debía, diezmábamos lo que nos alcanzaba. Y pues obviamente para el Señor es sí y no, no es tibio, no es más o menos, es sí o no. Y pues ahí el Señor empezó a obrar.
y empezar a hacer estas obras, estos cambios en tu vida, mostrando que estás confiando en Él, tiene que ser algo permanente, algo que esa fe que se empiece a fortalecer. Cuando nosotros empezamos a ir constantemente a lo que son las prédicas, a escuchar constantemente su palabra, pues obviamente nuestra fe empezó a crecer. Y justamente también en su palabra lo dice, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, te das cuenta, para tener esa vida próspera es necesario mirar con esos ojos de fe, empezar a quitar ese de yo lo quiero hacer a mis fuerzas y confiar totalmente en el Señor. Y justamente la siguiente lámina, te voy a dar 6 puntos, los cuales me reveló ahí el Señor. Dice, ¿cómo mirar con ojos de fe? Y el primer punto justamente dice eso, confiar en Dios. Dispón tu corazón totalmente a escucharlo y a creer en cada una de las promesas que ya te ha entregado. ¿Sabes? Nada le es más agradable a Dios que la firmeza de la fe en todo lo que es Él y en sus promesas. Que vea que lo que Él te dice a través de su palabra, lo tomes con esa firmeza y empieces a caminar con esos pasos firmes, con esos pasos de fe, tomando su palabra y creyendo en sus promesas. Confía totalmente en Dios, entrega cualquier carga, entrégale tu vida, entrégale la vida de tu familia, de tus hijos, de tu casa, entrégale todo, confía en Él, confía totalmente en Él, cree que Él tiene el control de todo, ¿sí? Y lo vamos a ver en Hebreos 11:6, si me regalas ahí, ahora sí. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Es necesario que empecemos a creer en Él, a que no nos basemos en lo que nuestros ojos puedan alcanzar a ver. Por eso es necesario mirar con ojos de fe, esos ojos que ven lo invisible. Eso es lo que va a empezar a hacer que empiece el Señor a obrar en nosotros. El punto número 2 dice, poner acción, obedecer la voz de Dios. Porque puedo decir, sí confío, sí creo, y puedo estar escuchando su palabra, leyéndola todos los días, pero lo que me dice, híjole, qué difícil, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Es obedecer su palabra. Todos los grandes, los reyes, todas las personas que están ahí en la palabra, están reconocidos, fueron reconocidos por su fe. Por ejemplo, Abraham, ¿no? Salió de su casa hacia un lugar desconocido, pero todo por obediencia, por fe, porque Dios le dijo sal, y él sin saber hacia dónde iba, salió, obedeció. Y es eso, lo segundo que nos va a demostrar que estamos mirando con esos ojos de fe, obedecer la voz de Dios, porque para que la fe produzca fruto, necesita una fe que debe de ser manifestada con acciones. Y lo dice en Santiago 2:17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, yo puedo estar diciendo, sí, yo creo, pero si no lo pongo por obras, eso que estoy diciendo que creo, es una fe muerta.
Y algo muerto no produce nada, no produce vida. Nuestra fe es viva y eficaz, va a ser viva y eficaz cuando empecemos a ponerla por obras. El obedecer la voz de Dios e ir a hacer lo que me dice es una muestra palpable de creer en la palabra de Dios. El siguiente punto, el número 3, es pedir creyendo que ya lo recibí. Porque muchas veces podemos estar orando, estar pidiendo, a lo mejor estar hasta poniendo acción en algunas cosas, pero si yo no creo que ya es mía la victoria, el caminar es como si no estuviera avanzando. Caminar sin esa fe, sin creer que ya lo tengo, que ya el Señor me ha dado la victoria, que ya me ha hecho más que vencedor, si yo no lo creo, aun cuando permanezca sin cesar orando, si yo no creo que ya lo he recibido, no va a ser dado. Y nos lo dice también ahí en su palabra. Vamos a Mateo 21, 22, y dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Antes de esto dice: si tú pidieras si tan solo creyeras y pidieras que la montaña se moverá, lo hará. ¿Pero por qué? Porque lo estás pidiendo, creyendo que así ya es. Y eso es lo que nos dice: pide creyendo que ya lo ha recibido, porque el Señor es fiel. El Señor no miente ni se arrepiente de todas las promesas que ya ha entregado en tu vida y en la mía. Solamente es ponerlas por obra, pedirle creyendo que ya se nos ha dado. Pero muchas veces también estamos pidiendo y pedimos mal, y por eso no lo recibimos. Y entonces es también, ahí me decía, es también necesario aprender a pedir conforme la voluntad de Dios, porque a mí justamente me pasaba, ¿no? Recién llegábamos y conociendo de Jesús, pues sí pedía, pero pedía conforme a mi entendimiento. Y pues claro, pues no recibía. Empecé a entender cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que, cómo era conforme Él le tenía que pedir. Y claro ejemplo está en Salomón. Ahí si quieres después léelo, está en 2 de Crónicas 1, del 9 al 12. Este ejemplo de Salomón que le fue entregado el pueblo de Dios, y le dijo el Señor: pídeme lo que quieras, no, ya que era rey. Y él lo único que le pidió fue sabiduría para llevar el pueblo, para poderlo llevar de una forma correcta. Y el Señor se sorprendió tanto al ver la condición del corazón de Salomón, que no solamente le entregó sabiduría, le entregó riquezas, y él no se lo había pedido, pero porque vio la condición de su corazón. Lo único que pedía Salomón era sabiduría, porque quería entregarle, hacer lo que él ya le había entregado el Señor a Salomón, hacerlo de una manera correcta, conforme a la voluntad del Señor, y no quería errar. Y entonces lo único que pidió fue sabiduría. Muchas veces estamos pidiendo conforme a nuestros entendimientos, a nuestras y de hecho lo dice ahí en Santiago 4:3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Muchas veces yo pedía, por favor, Señor, ya provéenos porque necesitamos pagar esto, necesitamos pagar el otro. Y no, pide sabiduría para llevar bien tu negocio, para poder llevar bien tus finanzas, poder ser un buen administrador, porque el Señor nos estaba proveyendo, pero no éramos buenos mayordomos. No éramos buenos administradores con lo que nos estaba entregando el Señor. El Señor ya nos estaba entregando algo, pero dice, sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Y todo eso tenemos que ponerlo en obra en nuestra vida. Y entonces con eso que nos estaba entregando, empezamos a aprender a administrar, empezamos a aprender a ser fieles con eso poco o mucho que nos estaba entregando. Estábamos empezando a aprender a administrarlo. ¿Qué tienes que hacer ¿qué tienes que hacer esto? ¿Qué tienes que hacer el otro? Nos cuesta trabajo pedir consejo, pero es necesario. Entonces, ahí el Señor nos empezó a obrar en nuestra vida, porque empezamos también a pedir conforme a su voluntad. Y otro punto es ser constante. Para que nuestra fe se fortalezca y siga creciendo, debemos de ser constantes en todo esto que acabamos de tocar. El confiar totalmente en cada situación, todos los días cada mañana entregarle nuestra vida, nuestro día a Él. Confiar totalmente en Él, ser constante todos los días, a cada momento, estarle preguntando en cada decisión si es lo que Él desea. Ser constante en poner por obra la fe que decimos tener. Ponerla por obra todos los días, hacer algo manifestando la fe en Él. Orar, ser constante en nuestra oración, dice, ora sin cesar, no te canses, ser constantes, porque dice que los que son como las olas del mar, ¿no? Que vienen y van, no tienen fruto, no alcanzan nada, no reciben nada del Señor. ¿Y por qué? Porque son inconstantes, porque sí creo, pero ahorita ya me está yendo mal y entonces ya no creo, viene la incredulidad, permito que venga la incredulidad y entonces estoy siendo inconstante y por eso no recibo nada del Señor. Por eso les decía, es sí o no para el Señor. No es tibio, no es sí o no. Sí le creo, sí le creo con esa firmeza. A veces nos empieza a ir mal, ¿no? Ya estábamos como, aquí ya estaba yendo como que bien y híjole, y ahora por acá, y entonces no, ya no, o sea, y entonces empiezo a traer esa incredulidad en mi vida, empiezo a ser inconstante y por eso, dice, creo que de esta no tengo el versículo, pero dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice, no pienses recibir algo del Señor. Seamos constantes en esa fe. Déjenme tomar agua porque ya se me sacó. El quinto punto dice, ser paciente. Híjole, ser paciente. O sea, como si los del banco me están hable y hable todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Cómo voy a ser paciente? ¿Cómo voy a esperar? Si cada vez está creciendo más los intereses, ¿cómo voy a esperar? Necesito hacer otra cosa. Nos empezamos a afanar. El mundo nos muestra la paciencia como algo aletargado, como, ahí espera.
espera que no es ese. No es ese el estado en que debemos de estar. Eso no es la paciencia. La paciencia es perseverancia, es firmeza, es mantenerse con esos pasos de fe. El mundo es esa capacidad de mantenerse de pie en circunstancias difíciles. Es eso, ser paciente. Vamos a Hebreos 10:36, que dice: porque os necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Es necesaria la paciencia. Es necesario que seas firme, que seas persistente. Gracias. Es necesario que te mantengas firme, creyendo que el Señor ya te dio la victoria en esto. Amén. Y así fue. Después de casi 2 años y medio, 2 años, puede ser muchas veces hasta lo puedes sentir que, híjole, ¿por qué se tarda tanto, no? ¿Por qué se tarda tanto en entregarme eso que ya me prometió? Pero simplemente es eso. La paciencia es necesaria para que hagas la voluntad de Dios y para que tengas esa promesa que ya te entregó a ti. Seguramente tú ahí en intimidad con Dios, pidiéndole por esa necesidad, porque resuelva eso que tienes ahí atorado en una situación económica, en una situación legal, en una enfermedad. Él te entregó una promesa. Sé paciente, persevera con firmeza, necesita esa firmeza. La paciencia es el resultado de cada situación que afrontamos con fe. Persiste y esa promesa se te será entregada. Después de 2 años y medio, nosotros poco a poco la obra del Señor se fue manifestando en nuestras vidas de una manera impresionante. Y si me dices que hace 3 años, cuando estaba en esa situación, lo hubiera creído a cómo estamos ahora, no. Pero sabes, nos enseñó a mirar con esos ojos de fe, a ver lo invisible, a confiar totalmente en Él, creyendo en su palabra, creyendo en su fidelidad. Y te puedo decir que esa casa, aun cuando para los ojos físicos de personas expertas en lo inmobiliario a nivel sureste, nos decía que ya esa casa era imposible recuperarla. Pero ¿qué crees? Para el Señor no hay nada imposible. Se pudo recuperar, se pudo vender, y con eso que pudimos recuperar, que ya de alguna otra forma habíamos pagado durante ciertos años, con eso mismo pudimos pagar más deudas y el Señor se empezó a glorificar. Hoy en día a lo mejor son dos deudas mínimas a lo que teníamos hace 3 años. Después de tener una deuda de más de, no sé, por una cantidad
500,000 pesos, poco más. El Señor ha ido obrando y todo es por fe y para honrar su nombre, para darle toda la gloria a Él. Y es ahí donde viene el segundo paso, el segundo punto, que es: gózate y alaba al Señor. Pero no cuando ya tengas la promesa, hasta que tenga la promesa ya me voy a gozar, no. Por eso es mirar con esos ojos de fe, porque ya estás creyendo y entonces te vas a empezar a gozarte. Y esa es la mejor actitud que podemos tomar en cualquier situación, porque sabemos que Dios ya tiene el control, sabemos que ya Él nos ha hecho más que vencedores. Y el gozo no es por la situación, no es por la prueba, no es algo emocional. El gozo es saber del fruto que va a traer esa dificultad. Es por medio de las pruebas que habrá un crecimiento espiritual y moral, y que podemos también, vamos a poder levantar a otros. Yo me acuerdo que recién también llegábamos siempre, cuando algo te resuena tanto y a lo mejor ustedes lo han escuchado, pero si te resuena tanto a ti es porque ahí está el Señor hablándote. Y a mí me resonaba mucho, siempre lo recordaba, porque yo recordaba siempre a la pastora y pelea ahí en medio de la batalla, gózate, alábalo y pon tus alabanzas. Y pues empecé a creer, empecé a confiar, y pues mi esposo salía a trabajar, yo me quedaba en casa, tratando también de pues ver cómo traer, ¿no? Por medio de las ventas, traer el sustento, traer para comer. Y pues obviamente veía, ¿no?, que ya no había a veces para comida. Y algo que entendí fue esto, ¿no? Búscalo activamente, búscalo todos los días. Esta intimidad con Dios, fortalécela, porque ahí va a empezar a crecer tu fe. Y entonces yo empezaba ahí a buscarlo todos los días y recordaba eso, y entonces empezaba yo a alabar, empezaba a gozarme en medio de esa adversidad. Yo empezaba a creer esas promesas, y por eso es que me empezaba a gozar, porque sabía que Él ya tenía la victoria, porque Él sabía que en algún momento Él nos iba a hacer libres de toda deuda. Y entonces tú ahí gózate también, gózate en cada situación que tú tengas, goza y alaba al Señor, porque Él ya te dio la victoria. Es simplemente creerle y confiar en Dios. Que tu vida sea esa aroma fragante para Él. Que tu obediencia sea por amor, sabiendo que Él ya pagó el precio por tu vida y por mi vida. Y la última diapositiva dice: mira con ojos de fe y sorprende a Dios haciendo lo que te pide que hagas, para honrar y glorificar su nombre. Sorpréndelo, porque Él te va a sorprender. Sorpréndelo, porque Él te va a sorprender. Sorpréndelo obedeciéndolo, creyendo en su palabra, en su fidelidad, poniendo por obra esa fe que dices tener, esa confianza, eso que dices, que le crees, que dices, cada que dices amén, eso ponlo en obra en tu vida. Y Él va a empezar a manifestarse. Te decía hace rato, muchas veces es difícil pedir consejo. En medio de toda esa, cuando me encontraba orando
y gozándome, alabándolo, peleando mis batallas ahí, yo sola en intimidad con el Señor, ponía mis alabanzas y decía, ¿hasta cuándo? No veía, pero yo seguía ahí. Y de repente me puse le pedí al Señor que me hablara. Y le dije que me dijera qué más tenía que hacer para seguir avanzando. Y me da un versículo que dice, es Proverbios 24:6. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Y abajo decía, pide consejo sabio y constantemente para que así tengas la victoria. Qué difícil es pedir consejo. En ese mismo momento agarré y le mandé un mensaje a la pastora. Yo pensando que yo era la que tenía, sí, cada uno tiene que pelear nuestra batalla ahí en intimidad con Dios, pero necesitamos consejo sabio. Necesitamos a alguien que sepamos que está usando el Señor para que nos hable a través de ellos. Y entonces yo le escribí a la pastora y le expliqué la situación. Ellos no sabían todo. Le expliqué nuestra situación y nos dijo, escríbale a John para que hablen con él y les empiece a guiar. Y así fue. Siri no disponible. Así fue. Y ahí fue en esa obediencia cuando el Señor nos empezó a sorprender. Siri no disponible. Por eso sorpréndelo obedeciendo su voz, y Él te va a sorprender, obrando en tu vida, porque la victoria ya te la entregó. Y cada uno de nosotros tiene sus propias batallas que librar y necesita ser aconsejado sabia y frecuentemente para pelearlas bien. Y así fue. Así fueron esos consejos Siri no sabios los que nos no ayudaron. Tienes conexión a internet. Fuimos obedientes, como les dije al principio, cuesta trabajo. Pero para recibir las promesas, dice que en la obediencia hay bendición. Y así es. Así que, pues vamos a darle al Señor gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque hoy tú nos muestras el camino, Señor. Nos muestras cómo debemos de ver cada situación, cada dificultad, cada adversidad, Señor. Confiamos en ti y entregamos todo, Señor. Lo entregamos a ti, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestras dificultades, esa enfermedad, esa relación destruida. Te la entrego a ti, Padre. Confío totalmente en ti y creo en tu fidelidad. Creo que tú ya me has dado la victoria. Y declaro ser constante, ser paciente. En esa prueba, en esa dificultad, porque sé que todo es para fe y por fe. Porque sé que ahí es donde tú también estás descubriendo el propósito de mi vida. En medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, tú estás descubriendo ahí, me estás ayudando a descubrir el propósito que tienes en mi vida. Ahí, pasando esa prueba, no por encima. La paciencia me va a ayudar a pasar a través de esa dificultad, persistiendo, resistiendo esa prueba, porque sé que tú ya me has dado la victoria.
Gracias, Padre, por todo esto que tú me has entregado, cada promesa, yo la creo y la declaro sobre mi vida. Y la empiezo a poner por obra en mi vida día a día, constantemente, día y noche. Pido conforme a tu voluntad, que sé que es buena, agradable y perfecta para mi vida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada corazón tocado y quebrantado, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos levantas con esa fe, con esa creencia firme y persistente hacia ese propósito. Gracias, Padre. Gracias. Demos toda la gloria y toda la honra, Señor, por este tiempo. Amén, amén. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, sé que has sido fiel. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios por su palabra.